Mil mensajes. Hoy estamos con el número 138. El número 138 trae algo que debemos revisar, inclusive hacer cuando hacemos análisis de autoimagen, de la evaluación de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades. Debemos siempre revisar esto, porque nadie está exento a generar el mensaje que hoy nos da este número 138. Y es el ejercicio y es la presencia y el ejercicio de la vanidad. ¿Qué es la vanidad? ¿Por qué se da la vanidad? ¿Para qué sirve la vanidad? ¿Cómo hacemos vanidad todos los días en nuestras vidas? ¿Por qué hay algunos seres, algunas personas y algunos grupos que son vanidosos y otros que por el contrario no lo son? Yo creo que estas preguntas debemos hacerlas y debemos responderlas con la mayor claridad y honestidad posible, con el marco que nosotros tengamos. Para nosotros, y esto es un marco bien particular, la vanidad es la patología del ego. Es decir, cuando hay un yo muy individualista, cuando cultiva un ego tan fundamental que lo más importante es ese yo, pero que no es un yo sano, no es un yo sano como el que habla de una buena autoestima, una buena valoración de sí mismo, que es importantísima tener, pero que luce exagerada, luce como que si esa realidad, que a lo mejor se corresponde con hechos muy reales, porque no todo vanidoso está escondiendo una incompetencia. Hay gente vanidosa que realmente tiene muchas fortalezas y muchas ventajas sobre los demás, pero que las rompe y las diluye con esto del ejercicio de la vanidad. Cuando nosotros nos preguntamos el por qué el ser humano es capaz de la vanidad, vemos que es esencialmente una realidad de poder y es una forma de manifestar poder y para nuestro juicio es una forma patológica de ejercer un poder en un momento determinado por tener unas características que se creen tener, porque a lo mejor yo creo que las tengo y no las tengo y soy vanidoso. Esa vanidad es peor todavía que el vanidoso que tiene las capacidades y realmente las demuestra, pero las demuestra con ese aire de superioridad que le da su ego no adecuado, su ego enfermo. Cuando nosotros nos preguntamos el cómo se manifiesta la vanidad, comenzamos a sentir toda una serie de características que es muy difícil resumirlas, pero que en una lectura de la vanidad, una lectura de gestual, por ejemplo, de la vanidad, siempre la vanidad se acompaña en imagen de una posición no de comodidad, sino de muchos intentos de contracción, de aquí estoy yo. Este sería un Roberto muy vanidoso, un Roberto a lo mejor demasiado y extremadamente sofisticado, y en donde yo estoy tratando de demostrar mi superioridad con el resto de los mortales. Esto sería vanidoso. Piensen en los cambios de voz, los cambios de mirada. Hay toda una serie, esto, por ejemplo, que es típico y que destruye muchísimas relaciones, el mantener esto, la barbilla hacia arriba, ¿sí? Que no es bueno, como tampoco es tenerla hacia abajo, sino tenerla en una línea permanente horizontal. Esto creo que quita muchísimo de ese aire de vanidad que puede estropear muchísimo nuestras relaciones. Entonces, ¿cómo expresarlo? A través de toda una serie de comunicaciones que lucen exageradas. Y lucen exageradas como para demostrar, ahí no estoy mostrando en la vanidad, estoy demostrando mi superioridad en una área determinada, en un estar determinado, en un hacer determinado. Y esta vanidad entonces nos puede llevar a muchas consecuencias. Consecuencias que se quieren medir en el para qué somos vanidosos. Es decir, para qué el ser humano tiene una conducta que muchas veces raya con la vanidad, con esa patología de ese ego. Y a mi juicio,
hay dos elementos fundamentales para la vanidad. La vanidad que sirve de defensa, esa vanidad en la que demuestro mucha superioridad para que sientan miedo y no me logren penetrar, introducir, explorar, llegar a saber de todas las debilidades que tengo, que es una vanidad defensiva, o inclusive la vanidad ofensiva, la vanidad en la que yo, creyendo realmente lo superior que soy con el resto de las personas, lo trato de demostrar y entonces hago actos vanidosos. ¿Para qué? Para ofender al otro, y que se utiliza mucho en los esquemas competitivos. Es decir, la competencia, uno de los aspectos fundamentales es la vanidad. La vanidad que nos hace entonces demostrarnos rígidos, con el mentón hacia arriba y con una actitud de superioridad que realmente después luce, molesta para compartirlo con el resto de la gente. Cuando nosotros hablamos de vanidad, entonces, no podemos excluirnos, podemos ser vanidosos en muchas áreas de nuestra vida y sobre todo en algunos tiempos de nuestra vida. Y cuando nosotros revisamos y encontramos las fechas, las relaciones, las áreas en las cuales somos vanidosos y podemos estar pecando de vanidad, de esa patología de ego hipertrofiado que necesita más atención que cualquier otro, cuando nos volvemos vanidosos y cuando hacemos un estudio retrospectivo de nuestras áreas o nuestras épocas de vanidad, realmente nos demuestra que queríamos ofender porque éramos competitivos y queríamos que los demás sintieran nuestro poder, o queríamos defendernos. Y querer defendernos es entonces estar frente, mostrar toda esa coraza que puede ser la vanidad en algunas ocasiones. Este es el tema del número 138, es un tema que se va a repetir y se ha dicho en parte en algunos otros de los 1000 mensajes, pero que esta vez es algo muy específico, que es la vanidad, por qué se da la vanidad, el cómo podemos ser vanidosos, a lo mejor sin darnos cuenta, y el para qué somos vanidosos. Este es un importante mensaje que nos deja este número, y para que usted siga pensando en lo que es la vanidad, y si usted realmente tiene algunas áreas o algunas épocas de vanidad, para que las analice, para que luego además analice la vanidad de los otros seres humanos, que a lo mejor son seres que queremos mucho y nos acompañan en este trayecto de la vida. Lo dejo con el cuadro de Luis Obando, de estos tulipanes, allá está el fondo, el morro de Puerto La Cruz, en una fantasía hermosísima de este pintor venezolano. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.